iglesia de la Magdalena es una de las joyas del patrimonio monumental oliventino. Es una obra maestra del estilo manuelino portugués. De hecho, tiene la singularidad de ser la única iglesia manuelina que existe en España. Y si yo tuviese que citar 7 obras cumbres del manuelino portugués, sin duda alguna la iglesia de la Magdalena estaría dentro de ellas. El estilo manuelino era un estilo que trataba de transmitir sensaciones, emociones, quizá la de aquellos navegantes cuando llegaban a mundos desconocidos a través del mar. La propia iglesia nos genera una impresión de movimiento, de inestabilidad a través de estas columnas entorchadas, retorcidas, que en cierto modo asemejan las sogas de los navíos de aquel entonces. En la iglesia de la Magdalena destaca también su azulejería. La propia azulejería es una expansión del propio altar en el muro. Hay que tener en cuenta que gran parte de la población en aquellos tiempos era iletrada, y qué mejor manera de transmitir las Sagradas Escrituras que a través de las escenas en azulejería, que como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Es muy interesante contemplarla en su conjunto y más concretamente el altar mayor recientemente restaurado. La parte principal de la iglesia de la Magdalena es el retablo. Es un retablo que se clasifica dentro del estilo nacional portugués del reinado de Juan V y se ejecutó en torno a 1720. Desconocemos el autor, aunque existen pesquisas bastante claras de que fue un artista lisboeta llamado Manuel Francisco, que trabajó en esa época en Elvas y posiblemente le hiciesen el encargo de realizar este retablo, o al menos dentro de su círculo. La obra, al ser tan compleja y al tener tantísimos niveles, ha durado 3 años. Se ha dividido en 3 partes. Uno, lo que es la parte del camarín, que fue la primera fase. La segunda parte es la parte exterior, que corresponde a lo que es el tabernáculo. Y la tercera fase han sido las grandes tablas y la azulejería. A pintura estavam muito escurecidas devido ao envelhecimento do verniz. Foi necessário retirar os vernizes antigos para voltarmos a ter as cores originais, e todas as zonas de lacuna foram preenchidas e reintegradas à cor das zonas que correspondiam. E também azulejos que estavam trocados, a figura estava trocada e tivemos que reposicionar para dar nova leitura ao painel. Também as molduras estavam muito degradadas, a madeira estava muito atacada, foi necessário reconstituir grande parte delas. En cuanto a lo simbólico, el retablo de la Magdalena tiene una característica muy importante. No aparece ningún evangelista ni aparece ningún padre de la Iglesia. En este sentido podemos decir que es un retablo realmente hecho para las mujeres, porque aparece Marta y aparece María, 2 figuras claves dentro de la vida de Jesucristo. Marta significa la fe activa y Magdalena significa la fe devocional. Sobre esos pilares de Marta y María, que prácticamente en el arte español no existe casi, construye un primer plano, un primer piso, que es el tabernáculo o el sagrario, y sobre eso un segundo piso, que es un camarín, donde aparece un podio donde se pone la Sagrada Forma. Por lo tanto, es un retablo sacramental, como la mayoría de los portugueses. Toda la bóveda de la iglesia es gótica, estrellada. En los centros se encuentran las claves con los emblemas de las instituciones que apoyaron en su momento la construcción de la iglesia, y también el del propio pueblo de Olivenza, teniendo en cuenta que 1/3 de la financiación de la iglesia vino a través de una especie de IVA de la época que le llamaban la renda de imposición. Era un producto que gravaba la carne, el vino, el pescado salado, etc. Por tanto, el propio pueblo oliventino contribuyó mucho a la construcción de esta iglesia y por tanto tiene una serie de connotaciones muy interesantes para el pueblo oliventino.